El primer paso para hablar de ética cristiana es nuestra identidad. Aprendamos sobre ella. Bienvenidos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Tener o llevar una vida cristiana está muy lejos de lo que a veces creemos que es practicar o tener una religión. Pues la vida cristiana difiere mucho de la religión, pues la religión siempre tiende a enmarcarnos a hacer cosas para obtener algo, en este caso la salvación o nuestra entrada al reino de los cielos. Pero una vida cristiana nos lleva a vivir de una manera determinada como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Jesús no se adecuó a ninguna religión, pese a que cumplió todos los preceptos, todos los mandamientos y todo lo que marcaba el judaísmo. El Señor trascendió y fue mucho más allá y dejó marcado en la palabra de Dios qué es vivir conforme a la vida cristiana o a la vida que Dios nos está llamando. Ser creyentes es tener un determinado estilo de vida que se conforma, se asemeja a la vida de Cristo en este mundo. Eso es ser cristianos. Pablo resumió el estilo de vida cristiano en una simple y poderosa frase. Para mí, el vivir es Cristo. Y lo encuentran en Filipenses capítulo 1, versículo 21. El punto de partida para que tengamos una vida cristiana ética, victoriosa, es definir claramente qué es ser cristiano. Y no solamente conocer qué es ser cristiano, entenderlo, asimilarlo y vivirlo según las enseñanzas de Dios en su palabra. Un cristiano, amados hermanos, es una persona que tuvo, en primer lugar, una experiencia genuina de salvación por fe en Cristo Jesús, siendo el resultado el haber nacido de nuevo. Cuando yo comprendo mi necesidad de un Salvador por el pecado que habita en mi vida y mi imposibilidad de poder por mi cuenta obtener lo que Dios llama justicia, entonces comprendo que solamente Jesús pudo tener la obra poderosa en la cruz del Calvario y así permitirme la entrada al reino de los cielos a través de su obra y no de la mía. Es entonces que de ahí en adelante la vida cristiana se reproduce y muestra en nosotros de manera visible lo que el Señor hace, es decir, la vida de Jesús en nuestro día a día, a cada momento y a cada instante. Y eso es muy importante que tomemos en cuenta, porque quiero ser muy enfático al decir en cada momento, a cada instante, porque no solamente llevamos una vida cristiana cuando nos reunimos como iglesia, o no solamente cuando algún otro creyente nos está viendo, o cuando el pastor nos está viendo, sino más bien en todo momento de nuestra vida, en todo lugar a donde tú vayas, en cualquier punto de tu vida, en cualquier instante, la vida de Cristo debe manifestarse, pero ojo, de manera natural y fluida en la vida del creyente. Es decir, que la vida de Cristo debe fluir a través de ti en cualquier momento. Y esto sin tener la necesidad de forzar nuestro comportamiento o de tener un sistema de vida a través de, pueden ser frases o terminología bíblica o incluso lo que a veces yo llamo clichés evangélicos. Entonces, a veces nos identificamos como cristianos por la manera en la cual hablamos, pero difiere mucho de la manera en la cual vivimos y actuamos. ¿Sabes? Decir que somos cristianos, decir frases bíblicas, decir modismos que están acorde a una vida cristiana, no quiere decir o no muestra que tú seas cristiano. Tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de actuar
reflejado en tu vocabulario, en tus palabras, eso muestra que Cristo gobierna tu vida y está en ti. Sabes, es muy sencillo adaptarnos a ciertas costumbres de grupos cerrados. La manera en la cual hablan, la manera en la cual se saludan, la manera en la cual despiden a alguien. Pero sabes, eso no marca si eres o no un creyente verdadero. Lo que marca y demuestra que tú has nacido de nuevo es que Cristo habita en tu corazón. El Espíritu Santo te gobierna y tus actos reflejan ese hecho. Así que cuando esto es una realidad en nuestra vida, esto es espontáneo, es libre, sin necesidad de ningún tipo de presión, sin necesidad de fingir o pretender ser algo o alguien de manera forzada. ¿Y sabes cuál es la bendición en esto? Que tú puedes ser genuino donde quiera que tú vayas. Es decir, tienes el mismo comportamiento en tu casa, cuando estás reunido como iglesia, cuando estás en el trabajo, cuando estás en el colegio, en la universidad, en tu barrio, eres así en todo momento, porque eso es lo que Cristo reproduce en ti siempre. Sabes, en resumen, yo quiero decirte que vivir a Cristo todos los días y a cada instante es la muestra que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu Santo nos gobierna. Hoy tengo un propósito muy importante para esa primera etapa en la ética cristiana. Quiero que comprendamos el primer principio de la ética cristiana victoriosa. Y este primer principio es nuestra identificación con Cristo. ¿Cómo nos identificamos como creyentes? Y lo segundo es conocer los resultados que la identificación, la verdadera identificación con Cristo produce en nosotros. Y lo tercero que vamos a ver es cómo aplicar estos principios de la identificación con Cristo a nuestra vida, de manera genuina y no forzada. Acompáñenme con sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26 nos relata lo que estaba pasando en ese momento y dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Está hablando sobre lo que pasó con Bernabé y con Pablo, que llegaron a Antioquía, se quedaron por un tiempo, ellos enseñaron la palabra de Dios, y a los discípulos, es decir, a los que seguían a Cristo en este lugar, se los comenzó a llamar por primera vez en la historia del cristianismo como cristianos, es decir, los que seguían a Cristo. En este pasaje vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo fue y es el centro, el motor de la vida de cada uno de los creyentes. Es el fuego, la chispa que inicia todo. El comportamiento que ellos tenían era concordante, era similar a la vida del Señor Jesucristo y de la palabra que nos dejó. Lo que Bernabé y Pablo hicieron, mostraron y vivieron y contagiaron a toda la gente, a todos los discípulos que estaban con ellos, era vivir como Cristo y como Él lo hizo en esta tierra. Los creyentes de Antioquía no solamente hablaban del Señor Jesucristo, principalmente vivían a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que la gente se preguntaba, ¿quiénes son estas personas? La respuesta que surgió en esta región era muy sencilla. Son los cristianos. Es decir, los que siguen a Cristo. Es la gente que vive como Cristo. Su identidad, su identificación era muy clara. Los creyentes de Antioquía eran de Cristo y vivían como Cristo. Yo creo que está claro qué es identificarse con el Señor Jesucristo. No es solamente decir que somos cristianos, es vivir como Cristo. Ahora, hay una pregunta que necesitamos responder para avanzar en esto.
¿Cómo es que yo me identifico como Cristo o con Cristo o como cristiano? Primero, a través de nuestra experiencia de salvación. Tú te podrás identificar como aquel que sigue a Cristo a través y únicamente a través de la experiencia de salvación. Y la palabra de Dios nos enseña que la salvación se alcanza mediante una entrega incondicional a Dios, pero esto es en respuesta al mensaje del Evangelio en nuestra vida. Escuchamos la palabra de Dios, alguien nos predica el Evangelio y eso marca nuestra vida. Y nos entregamos a Dios por completo, incondicionalmente, reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que nos dice también Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Segundo, a través de la salvación llega nuestra regeneración espiritual. Regenerar básicamente es transformar algo deteriorado, o en nuestro caso algo muerto, como es la parte espiritual, en algo completamente restaurado y restablecido. Y esto únicamente lo puede hacer el poder de Dios actuando en nuestras vidas. La manera en la cual Dios opera la regeneración espiritual en nosotros es mediante el bautizo del Espíritu Santo. Es decir, somos bautizados en y por el Espíritu Santo. Una vez más acudimos a Romanos, esta vez capítulo 6, versículos 3 y 4. Y nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dado que bautizar quiere decir sumergir por completo al que participa de este paso espiritual en el agua como un símbolo de que somos sepultados juntamente con Cristo, de la misma manera podemos hacer una similitud bastante interesante. Cuando alguien va a teñir una tela, ¿qué es lo que hace? La sumerge por completo en un recipiente lleno del tinte, hasta el punto en que esta tela, cuando es retirada, tiene el color de ese tinte. Es decir, se identifica plenamente con el color que estaba en ese recipiente. Ya no es como era antes, tiene una nueva manera de verse, una nueva manera de ser. Así debe ser con nosotros, porque nosotros somos sumergidos en Cristo y en el Espíritu Santo para identificarnos plenamente como los de Cristo, es decir, como cristianos. Tercero, tenemos un nuevo norte, una nueva dirección. Nuestra brújula apunta a otro lado y eso es trascendental en nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta está puesta en Cristo Jesús. Donde Él está, ahí apuntamos, ahí nos dirigimos y hacia Él corremos. Él es nuestro norte. Entonces todo cuanto hagamos va a apuntar o debería apuntar hacia nuestro Señor Jesús. Porque ya no caminamos pendientes de cumplir los estándares de este mundo. Ya no queremos cumplir las expectativas de una sociedad o de ciertas personas. Nuestro fin es cumplir lo que el Señor Jesús nos ha encomendado. La vida que Él ha puesto en nosotros, una vida nueva, un espíritu regenerado. Principios bíblicos. Ese es nuestro norte.
Nuestra meta es tener una vida que apunte a nuestra identificación con Cristo Jesús. A eso debemos apuntar. Ahora, debemos responder a otra pregunta para continuar en nuestro avance de una verdadera identificación con Cristo como el primer principio de la ética cristiana. ¿Cuál es el resultado de identificarnos con Cristo? Es decir, ¿qué produce en nosotros como creyentes identificarnos con Cristo a través del nuevo nacimiento, a través de la regeneración, a través del bautizo del Espíritu Santo? ¿Qué produce en nosotros? Bueno, produce que como creyentes somos plenamente dotados de las herramientas más poderosas para vivir y actuar, ser como Cristo. Yo quiero citarte 3 herramientas, 3 regalos que te da el Espíritu Santo cuando eres bautizado, cuando naces de nuevo. Y son 3 dones, regalos que el Señor te da, poderosos en tu vida, que produce en ti el vivir conforme a la palabra, el vivir conforme a Cristo, el identificarte plenamente con Jesús. Lo primero, ya vimos anteriormente, la mente de Cristo. El simple hecho de tener la mente de Cristo, como lo dijo Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, al preguntar, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes? Hemos hablado de qué significa tener la mente de Cristo. Es poder discernir las cosas conforme lo hacía Jesús. Entender y ver la vida como el Señor lo hacía, como el Señor lo hace. Y responder a las circunstancias conforme al pensamiento de Cristo en nosotros. Entonces la herramienta de la mente de Cristo es una de las más poderosas en nosotros. ¿Cuál es la segunda? El amor de Cristo. ¿Sabes? El amor de Dios es un atributo de Dios. Y Dios tiene muchos atributos. Algunos son incomunicables, como el saberlo todo. Eso únicamente Dios lo puede hacer. Pero el amor de Dios es un atributo comunicable, es decir, Él comunica su amor a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Pues el amor humano es completamente distinto y deteriorado, pues es egoísta. Pero el amor de Dios sobrepasa incluso el entendimiento que podamos tener. Y es ese amor el que es transmitido a nosotros a través del Espíritu Santo para que actuemos y vivamos conforme al amor de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el amor de Dios no solamente está en nosotros, opera a través de nosotros. Y es ese amor el que nos impulsa a hacer las cosas de manera completamente diferente. A entregarnos no solamente a nuestros hermanos, sino a hacer la voluntad del Señor. Por amor, pues fue Él quien nos amó primero. El tercer don precioso y poderoso. El poder del Espíritu Santo para ser conformados a la estatura de Cristo, es decir, a la semejanza de Cristo Jesús. Cuando el Señor te toma, cuando tú naces de nuevo, Dios inicia en ti su obra. Y la palabra es clara cuando dice que Él la terminará, la perfeccionará. Y vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Porque nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que ya estamos predestinados a ser como Cristo. Y esta obra durará todo nuestro peregrinaje en este mundo. El Señor completará su obra en ti. El Señor te perfeccionará. Mientras tanto,
tu identificación con Cristo es real, es evidente. El Señor está operando en ti a través de su mente, a través de su amor y a través del poder del Espíritu Santo, conformándote a la imagen, a la estatura de Cristo Jesús. Así que tenemos todas las herramientas necesarias y poderosas, no solamente para identificarnos con Cristo, sino para vivir como lo hizo el Señor Jesucristo, como Él nos muestra en su palabra, pues vivimos para un Dios vivo y verdadero. Ahora, la pregunta central de este primer principio: ¿cómo vivimos una ética de identificación con Cristo? Es decir, ¿cómo esto es una realidad en nosotros? Pues ya sabemos que nos identificamos con Cristo a través del nuevo nacimiento, de la regeneración espiritual, a través del poder del Espíritu Santo en nosotros, a través de la mente de Cristo, a través del amor de Dios. Pero ¿cómo logramos que esto sea una realidad? ¿Cómo vivimos la ética de la identificación con Cristo? ¿Sabes? Si nosotros nos identificamos como alguien salvo por fe en Jesús, tendremos una vida contraria a este mundo. No simplemente queremos ser diferentes al mundo. La palabra nos lleva a ser contrarios a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo un sistema corrupto y corrompido. Pero el Señor está por encima de todo esto. Quiero darte un ejemplo, o quiero mostrarte esto a través de la palabra de Dios. Y te pido que leas junto conmigo Efesios capítulo 4, versículos 22 en adelante. Y presta mucha atención a las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sabes, aquí está claro. Tú puedes decir: es mucho. ¿Cómo puedo vivir así? ¿Cómo puedo reflejar esto en mi vida? Porque la palabra es clara. Si estamos en plena, en real y consciente identificación con Cristo, nuestra vida reflejará hasta de manera inconsciente el actuar, el vivir a nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, será en todo momento, porque tendremos una vida sin deseos engañosos. Tendremos una vida que practica la justicia y la santidad en todo tiempo, sin condición alguna. La justicia de Dios y la santidad que Dios demanda estará presente en nosotros. Tendremos una vida verdadera, una vida genuina en todo tiempo. Seremos sin doblez, iguales donde quiera que vayamos. Tendremos una vida honesta, sincera, una manera de hablar honrosa y decorosa, sazonada, agradable. Es decir, nuestra conversación será igual con cualquier persona. Tendremos una vida que busca la edificación de nuestro prójimo.
buscaremos el bien de los demás y lucharemos porque esto sea evidente. Una vida dispuesta a perdonar cualquier ofensa que podamos recibir. Podremos airarnos, pero no pecaremos y estaremos con un corazón abierto y dispuesto para perdonar y amar a las personas. Una vida con una moral intachable, genuina. Es decir, seremos testimonio para las demás personas. Fácilmente podremos preguntarnos, ¿en verdad alguien puede vivir así siempre? Genuinamente, ¿alguien lo puede hacer? Y muchos incluso afirmarán que esto es imposible, pero la palabra de Dios nos dice algo. Vamos a Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que tú puedes tener todo esto en tu vida ahora, de manera constante, de manera genuina, y no forzado, porque para Dios es posible. Para nosotros es imposible vivir así, pero recuerda, para Dios es posible, porque Él te ha dotado con la mente de Cristo, Él te ha dotado con su amor, y sobre todo Él te ha dotado con el poder de su Espíritu Santo para que la vida de Cristo sea genuina en nosotros. Así que tenemos todo de nuestro lado para identificarnos como Cristo, para vivir como Cristo, y para que esto sea visible en nosotros. Ahora, vamos a la parte práctica. ¿Cómo aplicamos la ética de identificación con Cristo en nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Sabes? Vamos a hacerlo de una manera muy clara y sencilla. Comprendiendo hoy cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, identificándonos con el Salvador y con su manera de vivir. Pues si tenemos el poder del Espíritu Santo y Él hace todo en nosotros, pues también hay una responsabilidad en nuestra vida. Hay algo que debemos hacer nosotros para que eso también sea una realidad y podamos permitir la obra de Dios en nuestra vida. Uno, si bien Dios puso todo a nuestro alcance, lo hemos visto, todo está a tu alcance para que tengamos una vida cristiana llena de victoria. Todo está a nuestro alcance. Sin embargo, el creyente necesita ceder las riendas de su vida al Espíritu Santo. El creyente debe dejar que sea el Espíritu Santo el que nos llene, el que nos conduzca a una vida victoriosa. Tú, por tus propias fuerzas, no puedes conducirte a ti. Tú necesitas ceder el control, ceder el timón, ceder el volante, ceder tu vida al poder del Espíritu Santo. Y esto cuesta, pero puede ser una realidad. Pues el Espíritu Santo puede gobernar nuestra vida y llevarnos a donde Él quiere. Y esto lo vemos a través de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo puedes evitar satisfacer los deseos de la carne? Andando en el Espíritu, es decir, que el Espíritu sea genuino en ti y muestre su poder controlando tu vida, llenando tu vida. 2, ¿sabes? No es únicamente decir que somos cristianos, ya lo hemos visto. Si yo simplemente digo que soy cristiano, pero no vivo como Cristo, estoy mintiendo. Nuestra vida es la que debe hablar, gritar de manera silenciosa que somos cristianos. No nuestra boca, no nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones. Así que no es solamente decir que somos cristianos, es vivir una vida que dé testimonio, que testifique que Cristo es nuestro Señor y que su Espíritu Santo nos gobierna. Vamos a aclarar esto con una frase muy sencilla, ¿sabes? Yo, como creyente, no me porto bien porque soy cristiano. Más bien, porque soy cristiano es que mi manera de vivir refleja a Cristo. Porque me he identificado con Jesús. He entendido lo que el Señor me ha dado y vivo conforme a Él. Él
reproduce su vida en mí. Yo no fuerzo mi vida para llegar a ser cristiano. Más bien porque soy creyente, porque me identifiqué con Cristo, Él actúa en mí, Él actúa en ti y Él te llevará a ser conformado a su imagen. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ese es un ejemplo muy sencillo de lo que te dije. Es el amor de Dios, es la mente de Cristo, es el poder del Espíritu Santo que actúa en ti y te lleva a mostrar que en ti hay luz. En conclusión, amados hermanos, ahora entendemos perfectamente que el primer paso para una vida ética victoriosa es y será nuestra identificación con Cristo. Ese es el primer paso. Identificarnos con Cristo. Ya sabemos qué es esto, qué significa esto. Ya hemos aprendido cuál es el resultado de una verdadera identificación con Cristo. Es el ser dotados con los 3 elementos que nos llevan a vivir como lo hizo el Señor Jesucristo. La mente de Cristo, el amor de nuestro Señor y el poder del Espíritu Santo para ser conformados a la estatura de Cristo. Y por último, la manera en la cual aplicamos los principios de esta identificación con el Señor a nuestra vida es cediendo, dejando que el Espíritu Santo nos llene y nos conduzca. Y así viviremos como Cristo en todo momento. Esa es la ética de la identificación con Cristo. Apliquemos esto a nuestra vida, que sea una realidad. Pidamos la fortaleza de Jesús en oración. Amado Señor, acudimos a ti, pues entendemos que no es solamente decir que somos de ti, es vivir para ti. Señor, queremos hacerlo de tal manera que te dé la gloria, que los demás puedan ver que tú estás obrando en nuestra vida. Queremos conformarnos a ti, a tu imagen, a tu estatura, Señor. Y te pedimos que conformes con el poder de tu Santo Espíritu nuestra vida todos los días, hasta que tu obra sea perfecta y terminada en nosotros. Danos, Señor, la fortaleza para entregar las riendas de nuestra vida al Espíritu Santo. Danos el poder para cumplir con nuestra responsabilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.